Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. El peligro, como les digo, es no hacer nada. El peligro en el cristianismo es, como les decía, escuchar 5,000 homilías cada semana que se predican en algunas diócesis y que la comunidad nunca crezca, siempre sea la misma. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Como les decía esta mañana, la palabra de Dios hoy verdaderamente se ajusta maravillosamente a la dinámica de nuestras reflexiones y nos sirve como un maravilloso marco para terminar nuestra reflexión de estos días. Por un lado, Isaías nos presenta en el texto que hoy nos propone la liturgia, un hermoso texto del capítulo 55, en donde nos dice que como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra y sin haberla fecundado y hacerla germinar para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Y si bien esto ocurre, digamos, en la naturaleza, pues en el ser humano encuentra el problema de la libertad. La voluntad de Dios se cumple, sí, porque la palabra de Dios es eficaz en sí misma, pero encuentra la restricción de nuestro pecado, encuentra la restricción de nuestra voluntad. Hemos escuchado 7 horas de predicación, no sé cuántas citas, muchísimas. Muchísimos cuestionamientos a lo largo de estos días. ¿Qué vamos a hacer? El peligro, como les digo, es no hacer nada. El peligro en el cristianismo es, como les decía, escuchar 5,000 homilías cada semana que se predican en algunas diócesis y que la comunidad nunca crezca, siempre sea la misma. ¿Qué pasa en todo esto? ¿Por qué la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, es más lacerante que una espada de doble filo que cercena el corazón del hombre y lo divide? ¿Por qué al final no logra su cometido? Me parece que hoy el texto nos lo explica bastante bien, el texto evangélico. Dice en el verso 13 que hemos escuchado hoy, de este capítulo 13, nos hemos saltado una serie de versículos, prácticamente un capítulo. Dice, aunque vean, no ven, y aunque oyen, no escuchan ni entienden. Realmente, tú entiendes todo lo que traté de decirte durante estos días. ¿Verdaderamente lo entiendes? A mí me parece que el texto que hoy nos presenta nos habla de el primer escollo, la primera dificultad que encuentra la palabra, nos dice, es que la oyen, pero no la entienden.
Y como no la entienden, entonces el maligno, dice, viene, la arrebata y ya no hay fruto. Se la come y no da nada, porque no la entienden. Y el segundo escollo es semejante al primero. Es el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso. Es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Yo creo que en estas dos categorías está la mayoría de nuestros cristianos. Me parece que la gran mayoría no entiende. Oye, pero no entiende. Otros sí entienden, pero luego les da flojera. Luego ven que esto se contrapone a muchos de sus hábitos, a sus costumbres. Ven que esto les empieza a traer problemas en su casa, en su trabajo, en la escuela, y entonces nunca llega a dar fruto. Tú, hermano, hermana, que me escuchas, ¿entiendes la palabra? Entender la palabra quiere decir que yo comprendo que la palabra no es simplemente lo que se me acaba de decir, sino es algo que tiene que ponerme en movimiento. La palabra viene y me inquieta. La palabra viene y me cuestiona. Iniciamos nuestro retiro preguntándonos, ¿me amas más que estos? Esto exige una respuesta. Y vimos que la respuesta no es simple, ni se puede dar al vuelo y decir, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro la pensó. Y de hecho, como vimos, no le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y, o sea, déjame irme con reservas. Sé que soy un pecador, reconozco que no tengo fuerza para amarte, pero sí, tú sabes que te quiero. La respuesta de Jesús: cuida mis ovejas. Es decir, el amor requiere una respuesta. Entender la palabra significa que voy a dejarme cuestionar por ella y entiendo, por ejemplo, que amar no es simplemente una palabra. Entiendo que amar me compromete con mis hermanos, entiendo que amar me compromete con la iglesia, que amar me compromete con Cristo, que amar me compromete en la formación, que amar me compromete en muchas áreas de mi vida. Que cuando yo le digo a una persona si quiere ser mi esposo o mi esposa, no es para que participe en una ceremonia religiosa el día de la boda, o para que viva en mi casa haciendo de comer o yo trayendo el recurso para que haya comida. Implica muchísimas más cosas porque voy a vivir con esa persona toda la vida. Y por eso Pedro le dice, Señor, sí te quiero. Como diciéndole, le voy a poner ganas, sí entiendo de qué se trata esto. Me veo limitado, pero sí entiendo. ¿Tú entiendes? Me parece que el problema en esto, ¿por qué no logramos entender esta palabra? Porque para entenderla hay que meditarla. Y la mayoría de nuestros cristianos no la medita. Sale de misa, se va a su casa, se vuelve a enrolar en todas las actividades propias de la semana y nunca vuelve a sacar su apunte. Muchos ni siquiera toman apunte durante la homilía, no llevan su Biblia. ¿Cómo la van a entender? La oyeron, pero lo dice claramente Jesús, como no la entienden, pues entonces viene el demonio y la saca del corazón y ya. No dura nada, ni siquiera ese día para muchos. Mientras estaban en misa, estaban distraídos, no les interesa.
Estaban aburridos, tenían calor, tenían frío, ya se querían ir. ¿Para qué vinimos? Ahorita está el partido, en fin. Le escuchan, pero no le entienden. ¿De qué se tratará esto? ¿De qué se tratará la vida cristiana? Pues quién sabe. Pues ahí el padre leyó que la semilla y que no sé qué rollo, ¿verdad? Y que dan fruto y otros no, pues daremos fruto, compadre. Oye, pues yo creo que sí. ¿Tú qué eres? No, pues yo soy higuera. ¿Y tú? No, pues yo creo que yo soy plátano. Pero doy puras hojas. Entender requiere reflexión. A veces, mucha reflexión. Recuerden que la palabra de Dios es Dios mismo, es un misterio. Un misterio que necesita que tú le des tiempo de reflexión. Que tú en tu casa no te quedes simplemente con ya fui a misa y ya oí la palabra. Eso no va a dar fruto. El agua no va a fecundar tu tierra. La semilla no va a dar fruto. Y no porque la semilla sea mala, sino porque la tierra es mala. Porque tú no le dedicas tiempo a reflexionar. En estos 2 días te he dado material probablemente para 1 año de reflexión, en donde hay que ir avanzando en cada respuesta que le doy al Señor, en cada texto. Cada texto me cuestiona, me pregunta, me incomoda y tengo que reflexionarla, porque esa palabra está exigiendo una respuesta. La primera predicación de los apóstoles, les comentaba, está en el capítulo 2 de Hechos. Ahí inicia la predicación de la iglesia. Al final de la predicación, le dice la gente que está junto a Pedro, dice, cuando los ahí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, la palabra de Dios nos empuja a la acción. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tienes que hacer ante toda la palabra que has escuchado en estos días? ¿Qué tienes que hacer cada domingo ante la palabra que vuelves a escuchar el domingo? ¿Qué tengo que hacer? El cristiano en general no hace nada. Siente que la palabra no es para él. Qué lástima que no vino mi compadre Filemón. Y llegamos casi, tenemos la tentación de ir a su casa y decirle, compadre, no me lo vas a creer, pero el padre habló nada más de ti hoy en la homilía. No, es para ti. Tú eres el sujeto y el objeto de esta palabra. Está dirigida a ti, a cada uno de nosotros. Es personal. Y cada uno de nosotros tiene que responder a esta palabra. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora al salir de este retiro? ¿Qué tengo que hacer al salir de esta misa? ¿Qué tengo que hacer después de esta hora santa? ¿Qué tengo que hacer? Siempre tendríamos que preguntarnos al salir de misa, o después de que el sacerdote terminó la homilía, tengo que preguntarme, ¿y ahora qué tengo que hacer ante esta palabra que he escuchado? ¿Qué tengo que hacer? Y entre más material haya, hermanos, hermanos, esto implica que hay muchísimas cosas que hacer, muchas. Diferentes áreas de nuestra vida se ven afectadas en una sola predicación. ¿Qué tengo que hacer?
El problema, y como les he dicho, el demonio le apuesta el tiempo. El demonio le apuesta que esto que viviste durante estos días, en pocos días se borrará. No volverás a abrir tu cuaderno de notas, no volverás a tocar los temas, porque se te van a olvidar, obviamente. Y todo quedará en un recuerdo. Ah, sí, recordamos cuando vino el Padre Ernesto. No me acuerdo de qué habló, pero estuvo bien bonito el retiro. Tuvo una hora santa, que no, hombre, yo me acuerdo que hasta lloré, no sé qué dijo, pero fue bien emotivo lo que estábamos viviendo y yo me acuerdo que lloraba, pero la verdad ya no me acuerdo, pero estuvo tan bonito, ojalá y vuelva a venir. Así le apuesta el tiempo. Porque en el tiempo todo se erosiona, todo se pierde, todo se olvida. ¿Qué tengo que hacer? Primer elemento para que la palabra de Dios verdaderamente toque mi vida es preguntarme, como los apóstoles, ¿qué tengo que hacer? Un segundo elemento que es fundamental es regresar sobre los textos. Repetir, repasar, ir tratando de que el misterio de Dios se revele a mi corazón. Y esto requiere tiempo y requiere silencio, requiere estudio, requiere trabajo personal que la mayoría de los católicos no tienen. La mayoría del católico viene a misa y hasta la próxima semana, en la que se tratará otro tema. El otro ya se archivó. ¿Y de qué se trató? Traten ustedes de recordar de qué se trató la homilía de la semana pasada. Traten de recordar 2 domingos antes. El demonio sabe su cuento, le apuesta el tiempo. De un domingo para otro, todo lo de la semana pasada se borró. En una semana. Porque no entendiste nada. No entendiste que la homilía era para ti, que la palabra de Dios era para ti. No lo entendiste. No entendiste lo que te quería decir el Señor cuando te preguntó, ¿me amas más que estos? ¿No entendiste? Eso se lo preguntaba Pedro, a mí no. No, te lo pregunta a ti. Tú eres esa gente de la que habla Jesús hoy. La gente que se esparció la palabra, la misma para todos. ¿Y cuántos de los que están aquí darán fruto? Mi experiencia es que es bien poquita la gente. La gran mayoría del grano cae o en la orilla, no entienden nada. O sí entienden, pero se les empieza a dificultar ponerla en práctica. Y entonces la abandonan también. Hasta llegó. Por eso les decía que el demonio está muy tranquilo, porque su plan sigue avanzando perfecto. La gente sigue viniendo a misa, cada vez menos. Pero aunque viene a misa no pasa nada. El demonio debería de estar bien preocupado hoy por la cantidad de líderes que vinieron a este retiro. Pero créanmela, que ha de estar de vacaciones, porque ya los conoce. En 2 semanas le ha de estar diciendo otro demonio, oye, es que fíjate que vinieron y estuvieron dos días aquí, les predicaron y esto y el otro. Tranquilo, amigo, tranquilo, le dice el demonio. Son católicos. Se les va a olvidar para mañana, ya en 2, 3 días ya se pasó el asunto. Toda la euforia ya se les acabó. ¿Tú crees a poco? Le va a decir el demonio a otro demonio. ¿A poco tú crees que van a volver a sacar sus libretas? No la van a sacar. ¿Te fijaste? La mayoría no tomó ni apuntes. 3 semanas máximo y se borró todo. Tú tranquilo, hermano demonio, todo va bien.
todo va bien, el plan continúa. Si no fuera trágico, hermanos, nos daría risa, pero es trágico. Es trágico que eso pase en la iglesia de Jesucristo. Más trágico que pase entre los líderes. Que el demonio le diga a otro demonio: relájate, carnal, relájate, no pasa nada. Ya aprenderás en el tiempo que así funciona esto. Se emocionan y salen todos emocionados y ahora sí quieren cambiar y ahora sí le van a poner pilas, pero ¿sabes cuándo van a volver a sacar su libreta? Nunca. Bueno, sí, el próximo año, si es que hay retiro. Si no, no. Y entonces la palabra de Isaías que escuchamos hoy no se cumple, no da fruto. Regresa al mar la palabra de Dios, o en el texto de hoy, pues se la comen los pájaros, o bien se seca porque no tiene raíz, porque nadie se cuestiona qué tiene que hacer, porque no entendió la responsabilidad que pesa en sus hombros al ser líder, no entendió la necesidad que tiene de darle una respuesta positiva al Señor, no entendió lo que significa tener la mente de Cristo, ni tener el corazón de Cristo, ni tener el Espíritu de Cristo. No entendieron. Como digo yo, lástima, Margarito. ¿Será que me equivoco, hermanos, y que habrá ahora un cambio? Ojalá. Porque de esto depende el caminar de la iglesia. Como se los dije durante estos días, el caminar de la iglesia depende de sus líderes, desde el obispo hasta el último líder de parroquia. De ellos depende la iglesia. A nosotros nos encomendó el Señor su rebaño. Pero si nosotros no entendemos la palabra, si nosotros no la aplicamos, no la meditamos, no la revisamos, no la entendemos, no vamos a avanzar. Pablo le encomienda a Timoteo que se ponga las pilas. En el capítulo 4 de la primera Timoteo, en el verso 13, dice: mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras. No pierdas tu tiempo. Ponte a estudiar. Revísalas, repásalas, profundízalas, intégralas a tu vida, medítalas. Hermanos, es un trabajo de nosotros. Es el trabajo que la iglesia necesita para que pueda verdaderamente dar fruto. Para que no siga el demonio de vacaciones diciéndole a todos sus campinches: ni se preocupe, no va a pasar nada en la iglesia. Miles de homilías, miles y miles en todo el mundo. Y yo no sé, pero me parece que no pasa nada. Las comunidades no se transforman, las familias se siguen destruyendo, no hay compromiso social, no hay compromiso evangélico. No pasa nada. Tranquilo, hermano demonio, no pasa nada. Ahorita se apaciguan. No han entendido nada. Y no van a entender nada porque nunca más van a volver a sacar sus apuntes. En mi tiempo, cuando yo inicié mi proceso de conversión, esto fue algo que yo considero que fue la piedra de toque, el elemento que ha mantenido mi vida en esta dirección. Escuchar continuamente a los predicadores que me predicaban en los retiros. Siempre a la salida, en aquellos tiempos, se vendían los cassettes. En aquel tiempo, estoy hablando de hace
casi 50 años. Y no costaban 20 pesos. O sea, no costaban 5 o 6 mil guaraníes. Costaba mucho más. Y a veces, pues, uno solo no lo podía pagar. Entonces lo comprábamos entre 3 o 4. Uno, pero entre todos, los de la comunidad, comprábamos todo el set de las pláticas. Y entonces nos íbamos pasando los cassettes. Y los oíamos, y los oíamos, y los oíamos, al menos yo. No me cansaba de oír la enseñanza del predicador. Y una vez y otra vez me aprendía la cita, la reemplazaba, entendía lo que quería decirme cuando me predicaba. Pero eso porque la oí 20 veces, 30 veces la misma predicación. Y en cada una, cada pedacito, cada elemento, cada palabra iba penetrando mi corazón, iba penetrando mi vida. Y eso le iba facilitando a Dios transformar mi corazón. Hay que hacer eso. Por eso siempre grabo ahora y les digo a los hermanos, reproduzcanlas, dénselas lo más económicamente posible, para que mucha gente pueda oírlos y 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 oírlos en aquel tiempo hasta que se reventaba la cinta. Ahora si lo pasas a un USB, hasta que se te pierde el USB. Porque los USBs no se rayan. ¿Qué vas a hacer tú? Pues no sé. San Pablo le dice a Timoteo, ponte a leer, ponte a repasar. Todo lo que te he enseñado, repítelo, repásalo, confróntalo, introdúcelo a tu corazón, medítalo, compréndelo, para que lo puedas vivir, para que luego lo puedas transmitir. Mucho más ustedes como líderes que tienen que transmitir esto a los demás. Y esto involucra a los padres de familia. El padre de familia que viene a misa tiene que asegurarse que entendió de qué se trata la palabra, qué fue lo que le dijo el Señor a él, para luego enseñárselo a sus hijos, a su esposa. O sea, los líderes son también los padres de familia, son los empresarios, la gente que tiene gente a su cargo. Todos esos son los que tienen que entender la palabra para luego enseñarla a los otros y ver que la comprendan. Pero si se queda nada más aquí, hermanos, si la palabra de Dios no nos estruja, y a lo mejor todo mundo después de la predicación queda estrujado, pero luego viene otra predicación, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y así 7. Y para acabarla, una homilía. Y de todo esto, ¿con qué te quedas, hermano? ¿Qué te llevas a tu casa? Qué bonito habla el padre Ernesto. Para muchos eso es. Para otros, la hora santa. Padre, es que no, me fui al cielo, Padre. Entre la hermana que cantaba y la reflexión y el maestro aquí delante, no. Llegué al cielo. Y luego, ahí se quedó. En el cielo. Necesitamos preguntar qué tenemos que hacer. Necesitamos repasar muchas veces cada uno de los temas hasta que lo entiendas. Hay gente que batalla con las matemáticas porque no las entiende. Son bien simples, es bien fácil las matemáticas cuando las entiendes. Yo, por ejemplo, con la química se me hace dificilísima, porque nunca la entendí. Nunca supe cómo balancear una fórmula de química. Para mí era como si quítale el número que pensaste, réstalo a la primera, pónselo a la segunda y del otro lado quién sabe qué queda. Nunca supe, no entendí. Nunca, por más esfuerzos que hice, nunca pude entender
¿Cómo se balancea? Todavía hasta la fecha. Pero bueno, gracias a Dios ya pasé la materia y nunca más tuve que volverla a llevar. Pero nunca entendí, creo que la pasé de chiripa, por error, por cansancio del maestro, porque incluso tuve que presentarla en extraordinarios, porque la primera la troné. No entiendo cómo se hace esa cosa. Seguramente aquí a lo mejor hay químicos y dice, padre, pero si es la cosa más simple. El muchacho que me enseñó para que pudiera pasar el examen extraordinario me decía, pero Ernesto, si es la cosa más simple, mira, aquí le suma, le resta, le pone, le 12, que el número y que esto y que el otro, y que el número básico y el que no es básico y así, es bien fácil yo. No entendía. Y obviamente hoy sigo sin entender. De buenas que eso no es para mi vida, porque ya me hubiera llevado la chifosca. Pero imagínate que tú no entiendes la palabra de Dios, que es para tu vida. Que tú no entiendes la palabra de Dios de la cual depende la salvación de tus hijos. Que tú no entiendes la palabra de Dios que implica tu salvación o tu perdición eterna. Que tú como líder no entiendes la palabra de Dios y de eso depende la salvación de 10, 20, 30 o 40 gentes que están detrás de ti. Y no le entiendes como yo no entiendo química, pobrecita gente, pobre de ti. Dice Jesús, no le entienden. Primer obstáculo, no le entienden. ¿Qué necesitamos para entender? Repasar. Señor, soy burro, no entiendo, ayúdame. Ya ven que les platicaba de este Charles Stanley, que hay que tener a veces cuidado con lo que escuchamos, ¿verdad? Pero que sin embargo es un buen predicador y tiene temas bastante interesantes. En alguna ocasión platica la historia de su vida, a propósito de algo que estaba diciendo. Y dice que él era, pues medio burrón, no tenía mucha facilidad para los estudios. Y siempre tronaba los exámenes. Y llegaba a su casa y su mamá veía la nota, dice él bromeando, ¿no? Ellos son, en Estados Unidos, la calificación, no sé cómo sea aquí, es ABC, A+, etcétera, ¿no? Dice Charles Stanley que él no conoció nunca una A ni en el abecedario. Para él el abecedario empezaba en la C. Y que cuando llegaba a su casa con un reporte de calificaciones lleno de Cs, su mamá no se enojaba y le decía, Charles, vamos a orar. Y dice, mi mamá se sentaba junto a mí, cerraba sus ojos y me decía, Charles, vamos a orarle al Señor. Y yo cerraba mis ojos y mi mamá oraba, Padre, mira a mi hijo, no tiene capacidad. Pero necesita aprender. Dale tu espíritu. Muéstrale tu poder. Y así oró por años mi madre. Hoy Charles Stanley es doctor en teología. Entender. Repasar. Repetir. Hasta que se abre el entendimiento y dices, Señor, ya entendí. Puedes pasar a la siguiente. A eso le apuesta el demonio. A que no entiendas. Es difícil entender. Ya ven en la mañana ayer que les decía, a ver, si hoy les preguntara si aman a Jesús, ¿me amas más que estos? Y no sé, por ahí alguien luego le dijo, sí. Al vuelo, ¿no? Sí. No entendió nada. Esa persona todavía no entendía de qué se trataba decirle sí al Señor. Duro y duro. Duro, otra vez. Entender, asimilar, llevar a la vida, asimilar en el corazón, ponerlo en nosotros. Y eso requiere repetir, repasar. Muchas horas de repaso a una cita, muchas horas de repaso a la explicación del predicador. Yo les digo en mi parroquia,
Esta homilía que estamos ahorita haciendo estará el miércoles en el sitio. La podrán oír y volver a oír y volver a oír y volver a oír hasta que la comprendan. Sean imitadores míos. ¿Recuerdan que decíamos? ¿Cómo se llega a ser imitador de alguien? Fijándose en sus rasgos. Durante mucho tiempo en mi predicación ustedes estaban oyendo a Darío Betancourt. Fue mi maestro. Lo conocí muchos años después, ya físicamente, pero él fue mi maestro. Como yo lo soy de muchos que escuchan continuamente lo que predico. Otros no, otros vienen a misa, oyen la predicación, se van a su casa y como dice Arnold Schwarzenegger, hasta la vista, baby. Se trata de oír, pero de poner en práctica. Mateo 7:24. Por tanto, dice Jesús, por tanto, el que me oye y hace lo que yo le digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El que escucha mis palabras, pero no hace lo que yo le digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Se trata de hacer cosas. Hermanos, le dijeron a Pedro y a los demás, ¿qué tenemos que hacer? Si tú me preguntas a mí qué tienes que hacer, tienes que juntar dinero para comprar los CDs que se van a producir y oírlos hasta que se queme tu grabadora, tu reproductora, hasta que le salga humo. Eso es lo que tienes que hacer. El resto lo hará el Espíritu. Créeme lo que lo hará el Espíritu. Escuchar, oír, repasar, no pasar otros temas hasta que no hayamos asimilado este. Para eso son los exámenes, ¿no? Para ver cuánto has asimilado. El maestro no trata de hacer otra cosa, sino de saber si tú aprendiste o no. Me pone el examen de química, me pone una ecuación para balancear una fórmula, repruebo. ¿Qué quiere decir? Que el maestro es bien gacho. No, quiere decir que yo no he entendido cómo se balancea una fórmula química. Eso es lo que quiere decir. Que por más que él se esforzó, por más que él me dijo, yo no aprendí, no entendí cómo balancear una fórmula química. Igual aquí, necesitamos absorberla, entenderla, comprenderla, para poder vivirla. Si no, ¿qué vivo? Si no he entendido nada, ¿qué vivo? Pues no voy a vivir nada. Necesitamos comprender. Porque el comprender me va a llevar a la acción. ¡Ah, ya entendí que tenía que! Bueno, ya casi se te va el camión, pero órale. Hay que hacer. Se trata de hacer, de vivir. El cristianismo no es una doctrina, es una vida que hay que entender cómo se vive. Dice en Marcos, en este mismo pasaje, en Marcos 4:10, aunque en muchas partes de las parábolas habla, aquí dice cuando se quedó solo. Entender la palabra de Dios requiere intimidad con Jesús, mis hermanos. Cuando estás a solas con Él, Él te revela su misterio. En otros pasajes dice, y cuando llegó a casa, les explicó. La casa, en los términos bíblicos, quiere decir intimidad. Tener intimidad con Cristo. Y eso se traduce en oración. ¿Quieres comprender la palabra de Dios? Entra en intimidad con Cristo. Entra en la casa con Él. Y ahí dile, maestro, no sé qué me dijiste en misa, no entendí nada. Te va a decir, saca tu libreta, vamos a repasarla juntos. Y ahí, en el silencio de tu cuarto, en la oración, sacas tu libreta y lees la primer cita. Pedro, ¿me amas más que estos? Maestro, ¿quién es Pedro? No tardará mucho el Señor en decirte, eres tú. Tú eres Pedro, te estoy preguntando,
¿qué tanto me amas? No, Señor, yo te quiero mucho. A ver, chiquillo, espera. A ver, continúa leyendo qué te dijo el Padre. Y te vuelve a decir, ¿ya entendiste? ¿Me amas? ¿Me amas? No sé, Señor. Ya estás entendiendo. Ahí en la intimidad Él te explica y te dice, tranquilo, vuelve a leer, a ver, ¿qué te dice? Y poco a poco su espíritu va penetrando tu alma hasta que llega un momento en que dices, Señor, ya entendí. ¿Me amas, Ernesto? Pues te quiero un poquito, Señor. Te quiero un poquito. Pero ayúdame a quererte más. Porque veo que te fallo en esto y te fallo en esto. Necesito que me ayudes en esto, Señor. Ya ves que soy débil y tonto. Ya ves que de repente trato mal a tus ovejas porque me sale el mal genio. Ayúdame. ¿Me quieres, Ernesto? Un poquito, Señor. Pero sabes que te quiero. Ya entendiste. Ahora sí ya entendiste. Ahora sí te vas a poner a trabajar en tus áreas de debilidad y me vas a dar la oportunidad de trabajar en ellas. Se va generando una amistad con Él. Y entonces el maestro te explicará, como a sus discípulos, cada una de las partes que no entiendes. Para que no venga el demonio y las arranque de tu corazón. Para que puedan echar raíces profundas. Para que aunque vengan después las malezas que vienen por las persecuciones o que vienen por el ajetreo de la vida, sigas creciendo y des fruto. A lo mejor nada más el 30, no importa. Él no se fija en cuánto das. No más quiere que des fruto. Pero no vas a dar fruto si no entiendes la palabra, si no la comprendes, si no la pones en práctica. Hay que crear una relación con Cristo. El último texto que les refiero está tomado de Juan, en el capítulo 1, versículo 38 y 39. El contexto son los dos discípulos que van siguiendo a Jesús. Después de que Juan los señala, este es el Cordero, síganlo a Él. Jesús se volvió al ver que los seguían y les preguntó, ¿qué están buscando? Ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Casa, intimidad. Queremos ser tus amigos. Queremos tener relación contigo. Queremos estar contigo. ¿Dónde vives? Casa, intimidad, amistad, relación. Jesús les contestó, vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía. Y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. ¿Se quedaron con él? A oírlo, a hablar con él, a crear relación, intimidad. Nos vamos a dar cuenta que inmediatamente después, si seguimos leyendo el texto, vamos a ver cómo uno de ellos pues va a ir a llamar a sus hermanos. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y estuvo con él nada más una tarde, pero estuvo en intimidad con él. Y bastó para que se diera cuenta que él era el Mesías. Entendió. Mis hermanos, este es el gran reto para ustedes, entender. Entender tantas cosas. Empiecen por una, poco a poco, ir avanzando. Porque si no entienden de qué se trató este retiro, vas a seguir respondiendo como ayer. ¿Me amas? Sí. El que responde a la palabra sí ante la pregunta de Jesús, ¿me amas?, no ha entendido nada. No sabe lo que significa, no sabe lo que está respondiendo. Y si tú no sabes lo que respondes, ¿cómo te vas a comprometer? Así que hoy le pedimos al Señor que podamos entender su palabra. Que el Señor
nos ayude a los padres de familia a entender su palabra, a los párrocos a entender su palabra, a los líderes a entender su palabra. Que nos ayude, especialmente a los que tenemos responsabilidad con otros, a entender su palabra, porque de este entendimiento depende nuestra salvación y la de aquellos que dependen de nosotros. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.